Bien, así que nosotros pues ya estamos de vuelta acá en Expertos del Deporte. Antes pues también queremos invitarlo para que usted siga interactuando y nos siga siguiendo en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Expertos del Deporte y en Twitter usted nos encuentra como @edeportesgt. Ahí pues podemos interactuar y pues también usted puede volverse parte de toda la información que nosotros tengamos acá. Recuérdese nuestro canal de YouTube, pues también estamos como Expertos del Deporte. Continuando con más información, nosotros de Juegos Panamericanos celebrados en Toronto 2015, pues esto ya va llegando a su fase final. El día domingo estará finalizando, pero pues también queremos comentarle que el pasado día jueves Kevin Lemus pues consiguió una nueva medalla. Esta vez fue una medalla de bronce en la disciplina de box, fue derrotado en semifinales y por eso pues él ya anteriormente había asegurado la medalla de bronce, pero nosotros acá le traemos la nota de lo que está sucediendo en Juegos Panamericanos Toronto 2015. El pasado jueves, Guatemala consiguió su novena medalla en Juegos Panamericanos Toronto 2015. El boxeador Kevin Luna compitió en semifinales en el Centro Deportivo Oshawa, en donde se adjudicó de la presea de bronce luego de caer ante el cubano Lázaro Álvarez en la categoría de menos de 60 kilogramos. Por otro lado, el marchista Eric Barrondo, luego de haber decidido que no competiría el próximo domingo, se retractó y ante la descalificación que sufrió en su primera participación, Barrondo aseguró que sí competiría en la prueba de 50 kilómetros en Juegos Panamericanos y buscará, junto a Mario Brand, estar en los primeros lugares el próximo domingo. Bien, así que importante pues esta nueva medalla que traen para Guatemala en medalla de bronce, y también pues es importante que Eric Barrondo pues luego de no haber tenido un debut soñado en Juegos Panamericanos, pues que él diga voy a participar nuevamente en esta prueba de 50 kilómetros. No es su especialidad, pero sabemos que va a ser un gran papel esperando que termine esta competición y le deseamos lo mejor a Eric Barrondo. Por otro lado pues también queremos comentarle nosotros, queremos comentarle a usted, queremos que usted pues recuerde, que reviva esos momentos de las preseas de oro y de bronce que han ganado nuestros atletas guatemaltecos, que hasta el momento pues estamos sumando un total de 9 medallas. Pero acá tenemos esta nota preparada para usted y por supuesto para agradecer a estos atletas guatemaltecos por el esfuerzo, la dedicación y todo lo que han mostrado en Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Los Juegos Panamericanos Toronto 2015 estarán llegando a su final el próximo domingo. En esta participación, los atletas guatemaltecos dejaron el todo por el todo en cada una de las competiciones, como si se tratara de la última competencia de su vida. 9 veces se tuvo el grato honor de entonar las notas de nuestro himno nacional en Toronto, Canadá, y esto gracias a las 9 preseas que los atletas pudieron conseguir. Ana Sofía Gómez abrió el medallero consiguiendo la primera medalla de bronce para nuestro país. La segunda medalla de bronce la consiguió Enrique Brol en la disciplina de tiro con arma. La primera medalla de oro para nuestro país la consiguió el gimnasta Jorge Vega en la disciplina de gimnasia artística. El marcador continuó incrementándose al conseguir otra medalla de oro por el badmintonista Kevin Cordón. Por su parte, Herbert Brol conseguiría la tercera presea de oro en la disciplina de tiro. Juan Ignacio Meigli también consiguió para nuestro país la cuarta medalla de oro para sumar en ese momento 4 oros y 2 bronces. Irene Abascal y Jason Hiss continuaron incrementando la cantidad de medallas al conseguir la quinta medalla de oro en la disciplina de navegación a vela. La última medalla de oro llegaría gracias a Charles Fernández, que consiguió el liderato en la disciplina de pentatlón moderno. El pasado jueves se consiguió la tercera medalla de bronce en la disciplina de box gracias a Kevin Luna. Gracias, atletas guatemaltecos, por la entrega, la dedicación y el esfuerzo por poner en alto al país de la eterna primavera, Guatemala. Bien, así que pues totalmente agradecido, todo el grupo de expertos del deporte agradecen de gran forma, agradecen de corazón a estos atletas que pusieron en alto el nombre de Guatemala. Pero también pues seguimos nuevamente con información del fútbol, y fue de que pues ya se conocen a los finalistas de la Copa Oro en una polémica, totalmente polémica actuación en el encuentro entre México, pero esa información nos la traen nuestros compañeros allá. Luis y Everaldo, ¿qué nos tienen de esta polémica Copa Oro, llamémoslo así?
Gracias, Herbert, con esa voz tan melodiosa, tan varonil que tiene Herbert, que nos hace temblar acá en el set. No, y es que Herbert no solo es presentador, ya es jefe de piso ahora, ya la verdad es de que el floor manager que tenemos aquí ya nos manda, nos ordena, nos dice ya les entra, les toca, ya sí, a Herbert. Gracias, Herbert, por mantener todo en orden acá en el set. Él es el encargado de todo acá en el set. Pero ¿qué les podemos decir? Traemos polémica, obviamente, mucha polémica, mucho asombro. Yo recalco, al inicio de la Copa Oro, ¿te recordás que yo tuiteé algo? No sé si lo viste. Sí. Que dice, es la primera de muchas sorpresas. Ahí tengo el tweet, se los puedo mostrar. Fue el partido de Panamá-Haití. Panamá-Haití, la primera de muchas sorpresas. Y pues la sorpresa la siguió dando Jamaica. Le llamo sorpresa porque nadie esperaba, algunos no esperaban este resultado. Obviamente Estados Unidos siendo anfitriona, con una selección muy fuerte. Total. Pero creo que jugó y dejó pasar muchas oportunidades, jugó con el rival al gato y al ratón. Sí. Y luego pues lo definió muy bien Jamaica, 2-0 en el marcador, Luis. Sí, 2 tremendos golazos. Y el gol es un error del arquero, porque el arquero tenía más nervios que un caldo de pata. Sí, totalmente. Yo tenía resortes en las manos. Realmente en el primer gol, el que entró pidiendo permiso, la pelota del de cabeza, debió salir a cortar primero ese centro. Y luego para el tiro libre también ni siquiera se movió, siento que no ordenó bien su barrera. Si te das cuenta, cuando cae el gol de Jamaica, la barrera se voltea como desconcertada, sabiendo que no estaban en una posición correcta. Sí, fíjate que, bueno, yo me refería al arquero de Jamaica, el que dio más rebotes que cualquiera en un partido, o sea, muy nervioso, la verdad. Pero el no anduvo fina la delantera estadounidense. Pero fíjate que, volviendo al tema de Estados Unidos, pues el primero, un saque de banda muy largo, ya los saques de banda son casi tiros de esquina, no puedes marcar tan light, tan suave, porque es un tiro de esquina. Va un poquito mejor ubicado porque lo estás haciendo con la mano. Entonces sabes a dónde lo diriges. Con el pie pues tratas de ponerlo en el espacio, pero es más difícil. Cabezazo que realmente no llevaba mucho. No llevaba mucho. Y al final termina siendo el gol. La poca reacción. A 2 postes. A 2 postes que ya había picado dentro. Sí, ya había picado dentro. Y quiero hacer énfasis en esto. Ya había picado dentro y sale. ¿Sabes por qué? Porque la grama es puesta. Sí, es la grama que ponen sobre la sintética. Sobre la sintética. Entonces, algo estaba mal puesto. Imagínate que hubiera entrado y salido y no marcan gol. Exactamente. Se sigue la polémica. Bueno, y luego en el segundo gol, es un golazo. Quisieron jugar de astutos la barrera de Estados Unidos al no saltar. Porque muchas veces los jugadores la tratan de meter por bajo cuando están muy cerca del área, porque la comba tiene que ser perfecta para caer en el arco. Y no saltan, pero la ejecuta muy bien el jugador de Jamaica. Es el 2-0. Yo saco de la responsabilidad al arquero en el gol, porque si pasa arriba la barrera, ya la reacción muy difícil. Yo lo que digo es que estaba mal colocada la barrera. Había demasiado espacio entre el poste y el inicio de la barrera. Pero no pasa por fuera, fíjate, pasa por arriba. Y lo que sí le peco al arquero es jugar su área. Bien marcado, y todavía en el gol le hace señas como que tenía binoculares. Sale fuera de los 18.50 con la mano. Obviamente era una mano que se marcó bien y que la supo aprovechar. La supo aprovechar muy bien Jamaica, 2-0. Y luego, pues en el segundo tiempo, a 3 minutos iniciando el segundo tiempo, le da vida el arquero de Jamaica a Estados Unidos. No tuvieron el tino, no estuvieron finos, porque Bradley hizo un disparo que vivoreó por ahí y le pegan el pecho, pegan el poste para afuera. Luego estuvieron encima, luego ya Jamaica se asentó. Y se jugó todo el segundo tiempo en el área de Jamaica. Claro. Totalmente, Estados Unidos se fue al abordaje, no dejó de luchar, pero no le alcanzó. Jamaica se defendió bien. Con todo y lo que decís del arquero, la verdad es que la defensa supo responder también. Muy bien. Y yo creo que Estados Unidos entró un poco como guardando las distancias, como lo que hizo Guatemala con Trinidad y Tobago. Guatemala históricamente a Trinidad y Tobago le ha ganado más veces, le ha jugado mucho mejor, entonces entró con que arrancamos con el de mediano plazo local, lleno, afición a favor. Totalmente, igual pasó de Estados Unidos, se viene Jamaica, es cierto, viene jugando bien, pero somos Estados Unidos y entraron a eso, y el balde de agua fría fue 25 y 30, 30 y 35. Ahí no hubo penales. Sí, ahí no hubo penales. Sí, Sí, pero ¿qué te parece si vamos a ver la nota que preparamos acá en Expertos del Deporte acerca de esta semifinal, la primera semifinal del miércoles en el Georgia Dome?
El pasado miércoles se desarrolló la primera semifinal de la Copa Oro 2015 entre la selección anfitriona y el combinado jamaiquino, y la primera sorpresa de la serie se definía en el encuentro celebrado en el Georgia Dome de la ciudad de Atlanta. Jamaica inició con actitud ofensiva y prueba de ello fue que al minuto 30 de juego, Darren Mattox anotaría de cabeza para poner al frente a los Reggae Boys, en un balón que se coló agónicamente en el arco de Gusan. 5 minutos más tarde la faena se completó, cuando Giles Barnes anotaría un soberbio gol de tiro libre, que dejó parada la barrera y al arquero del equipo de las Barras y las Estrellas. A los norteamericanos solo les alcanzó para descontar en el marcador con la anotación de Michael Bradley al minuto 2 del segundo tiempo, pero el complemento transcurrió en su mayoría jugado en el área caribeña. Con esto Jamaica alcanzó por primera vez en su historia la final del torneo más importante de la región, en la que tratará de alcanzar la copa el próximo domingo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Pues ya no más que comentar, ya lo comentamos previo a la nota, realmente muy bien el esfuerzo de Jamaica y pues hasta ahí. Ahora, hablando de esfuerzo, un esfuerzo que queda ahí en la orilla, un esfuerzo futbolístico. Yo digo, el tema acá es que todo queda en deuda, no solo con Panamá, sino con algo tan lindo que es el fútbol. Totalmente. El fútbol no tiene nombre ni apellido, simplemente es un deporte que se juega en un área verde delimitada, que hay unas reglas por seguir, que no estoy de acuerdo cuando de esas reglas quedan a criterio, porque el criterio no es igual. Exacto. Es como la filosofía. Sí. La filosofía la entendés dependiendo del ambiente en que estés o el ánimo que estés. Sí, más sin embargo, el criterio de cada quien es un mundo. El criterio de cada quien es un mundo. Entonces, creo que digo esto porque si vamos a tipificar reglas, que sean reglas al 100%, donde no haya una equivocación humana, como todos vienen diciendo que los árbitros son humanos. Sí. Yo lo que voy acá es, el árbitro qué presiones tuvo de altos dirigentes para hacer lo que hizo y quiso con la selección de Panamá. Una jugada donde Carlos Vela pega un codazo dentro del área, lo ve, es amarilla. Es amarilla. Luego viene un salto, es normal, es un salto normal. Cuando haces una gesticulación para pegar un codazo es levantar y doblar el codo para pegar. En este caso, pues, hizo el impulso para buscar. Abrir y pegas con el antebrazo. ¿Qué te voy a decir? Es una maña futbolera. Sí. Es una maña futbolera porque tratás o de tocar la mano, la pelota con la mano para desviarla y decir, no fue, cuando tenés menos altura que el rival. O sea, esa es una mañita. Es lo que le pasó al jugador brasileño, ¿te recordás, Thiago? Ah, Thiago, sí. Él es pequeño, tiene buen resorte, pero normalmente usa esa maña. Lo malo que la usa en el Thiago Silva, la usa en el área. En el área, sí. Entonces estamos mal. Esta jugada es en el medio campo, intrascendente, y viene el árbitro, roja para Panamá a los 25 minutos. Más de una hora jugaron con uno Esto menos. Cambió totalmente el panorama, o cambiaba en su momento totalmente el panorama para una selección de Panamá, pero se defendió muy bien. Sí. Sacó las armas, trabajó muy bien, mis respetos para el esquema, lo supieron llevar a cabalidad, el esfuerzo de jugar con esos muchachos y se ponen a ganar. Sí, y Penedo no tuvo tanta exigencia debido al buen trabajo que tenía la defensa, cortando a 3/4 de terreno, no esperaba que México los encerrara. Penedo estuvo muy tranquilo en el área, la verdad, un par que tuvo que intervenir, no jugadas exigentes. Sí, no fueron exigentes y se va a Panamá en un tiro de esquina. Muy peligrosos los panameños, realmente corpulentos, van bien arriba. Lo anota su capitán. Mi respeto para Román Torres, un capitán no solo en lo futbolístico, sino en la gallardía deportiva que demostró. E inclusive imponiéndose en algunos momentos a Hernán El Bolillo Gómez. Sí, y el dato curioso de este gol es que Román Torres le anotó hace 2 años, con donde Panamá dejó eliminado a México en la misma instancia, le vuelve a anotar. Yo creo que por ahí los fantasmas yo creo que Wikipedia hizo lo que tenía que hacer. Algún directivo dijo, no, eso nos pasó la vez pasada, hay que revertir la historia. Exacto. Y el árbitro ya tiene las indicaciones y pues viene lo descarado. Sí. A falta de 2 minutos, bueno, que 2 minutos, ¿qué digo? Sobre el tiempo, una jugada también del mismo capitán, que si ustedes la analizan, él iba caído, él iba ya y hacia atrás. Hacia atrás, o sea, no llevas nada. Obviamente tenés que meter la mano y tú veías el gesto cuando ve la pelota de sacar el brazo. Sí, fue inmediato que él hizo el gesto de sacar la mano. El árbitro ya estaba marcando penal cuando lo vio caído. Sí, exacto. Le quedaba poco tiempo. Sí. Fue un robo a manos llenas lo que se le hizo a la selección de Panamá. Por ahí unos periódicos, robo a pito armado, decían. Robo a pito armado, cabal, o sea, exactamente, porque no puedes hacer eso. Y luego, pues, el segundo penal, yo ya me reí realmente porque eso es una desfachatez, es una aberración futbolística. Se pronunciaron todos los mexicanos comentaristas, algunos que nos caen bien, algunos que nos caen mal. Eso no les va a alterar porque no saben.
y decían que ninguno de los dos era penal. Sí, ninguno de los dos. Yo voy a sacar del contexto a Guardado, todo el mundo decía el fair play, todo el mundo decía esto. Si bien es cierto, es un futbolista profesional, él tiene que cumplir con a cabalidad. La orden hubiese venido de el técnico y decir yo soy responsable. Totalmente. Así como ha sido protagonista en todas las conferencias de prensa, que se ha quejado, ha dicho, ha refunfuñado y ha criticado, hubiese puesto los pantalones y se hubiese puesto ahí sí la verde y decir, fállalo, no merecemos esto. Al contrario, ahora en las conferencias de prensa, al contrario de jugar con ese fair play y esa lealtad hacia el deporte, pues sale diciendo de que algunas veces les han pitado a ellos y que Guatemala hay que no dijo. ¿Por qué Guatemala no dijo que era penal y lo puso? Es que hay que aprovechar que pitan a nuestro favor, o sea, tenemos la suerte de que ahora nos piten a nuestro favor cuando regularmente nos pitan en contra, entonces había que aprovecharlo. O sea, México tiene que jugar en nuestra área porque tiene que jugar, si bien es cierto, fue una potencia abismal en unos años atrás, ahora se ha demostrado que ya no está haciendo eso, siempre ha sido una prepotencia más que una potencia y pues lo demostró su técnico y creo que eso no lleva a nada, lleva al choque, a la confrontación. Los mismos comentaristas mexicanos lo atacan por esa confrontación que siempre da y por lo que se queja, pero al final de cuentas México está del otro lado, Panamá se queda para el día de mañana jugar el tercer lugar contra Estados Unidos. No me queda más que lamentar lo que pasa en nuestra área. Yo al inicio del partido dije, ¿por qué un árbitro estadounidense va a pitarle a México? Sí. Yo me quedo con que mi comentario realmente es de que la presión ya la traía el árbitro, no solo porque jugaba México, porque lógicamente el que te llena las taquillas es Estados Unidos, y Estados Unidos por ser local, México por ser la mayoría de latinos que viven en Estados Unidos, lógicamente no se podían quedar sin México, y a sabiendas de lo que había pasado en el primer partido, la presión aumentó de que ya otro grande se había quedado afuera. No podía ser la final Jamaica-Panamá. Sí, y donde Jamaica hizo lo que tenía que hacer, entró contundente, dejó en el camino a Estados Unidos y no hubo chance a realizar esas cosas. El que pierde acá es el fútbol, los intereses económicos quedan por encima del buen fútbol, lastimosamente. Yo me quedo también con que yo siento que el fútbol debería de implementar ya la repetición, poder chequear eso. Yo estaba viendo ayer justamente un partido de los Atléticos de Oakland, donde una jugada, es un partido de temporada, no se jugaban nada, no se jugaban un liderato, pero el umpire decía que fue quieto, el equipo, el técnico, el coach de los Atléticos decía que fue out, y pasaron 5 minutos frente al monitor revisando, al final decretaron que fue quieto. Entró la carrera de la victoria de Oakland pero fue algo donde revisaron 5 minutos y fue legal, se podría decir así. Yo creo que aquí los intereses no han dejado, ni siquiera en CONCACAF hay la tecnología de la línea de gol, porque el ojo de halcón, ¿no? Exacto, la línea de gol, y no quieren poner esto porque hay muchos intereses que se van a ir al suelo con esto. Pero yo creo que hasta que no se pronuncien, hasta no pedir todo ese tipo de tecnología, si bien es cierto se va a desvirtuar un deporte tan hermoso como es el fútbol, y digo hermoso porque es tan sencillo de jugar, las reglas son tan sencillas de decirlas, de aplicarlas es lo difícil, porque como te vuelvo a repetir, queda un criterio personal del árbitro, porque te dan en una regla, te dan 2 o 3 pautas como en el penal. Totalmente. Si estás en posición de balón, si estás en el área, si el balón está en juego. Si el balón está en juego, y obviamente si lleva la posición para llevar esa ventaja. Exacto. Entonces hay muchas cosas que debe analizar un árbitro en milésimas de segundo, que en la pantalla pues puede ser así. Sí, totalmente, pero ahí está la nota también. Ahí está la nota preparada. La deshojamos poco a poco, la margarita de esta nota de México y Panamá, pero tenemos que presentarles a todos ustedes pues la nota de este polémico partido. La segunda semifinal se jugó en el mismo escenario el pasado miércoles entre la selección mexicana y Panamá, segundo y tercer lugar del grupo C y A respectivamente. Este partido fue la revancha de la semifinal de la edición anterior, donde los canaleros dejaron fuera a los aztecas de la lucha por el título, y la historia parecía repetirse, luego de un partido de muchas emociones en su primera mitad, a la que solo le hizo falta el gol que no llegó durante los primeros 45 minutos. Sin embargo, la que se hizo presente fue la tarjeta roja, que le fue mostrada a Luis Tejada de Panamá, al minuto
minuto 25 por parte del árbitro estadounidense Mark Geiger. En la segunda mitad, Panamá insistía en el arco de Ochoa y la recompensa llegó al minuto 57, cuando al igual que hace 2 años aparecería para cerrar un centro perfecto con la cabeza el capitán Román Torres, que dejó en el camino al Maza Rodríguez para marcar el 1-0, que ponía a soñar a toda Panamá. Pero el show del pésimo arbitraje de Geiger comenzó a tomar protagonismo casi al finalizar el partido en su tiempo regular, cuando Torres cayó sobre el balón en el área y el silbante decretó un penal inexistente, lo cual provocó un auténtico desorden en el que los seleccionados panameños incluso pidieron retirarse del encuentro. Tras 10 minutos de auténtico desorden, apareció Guardado para cobrar la pena máxima y mandar el balón al fondo del arco, y así desatar la felicidad de más de 65,000 aficionados mexicanos. Pero no todo terminó ahí. Ya sobre el final del primer tiempo extra, el árbitro pitaría un segundo penal bastante polémico sobre Javier Orozco, que nuevamente Guardado cambiaría por gol, con lo que México se clasificó a la final de la Copa Oro, donde enfrentará a Jamaica el próximo domingo a las 17:30 horas, mientras que Panamá definirá el tercer y cuarto puesto con Estados Unidos el sábado a las 2 de la tarde en el PPL Park de Chester, Pensilvania. Para terminar esta nota, que ya la vieron ustedes sacan sus propias conclusiones, nosotros simplemente abordamos ese tema porque lo tenemos que abordar y comentar y dar nuestro criterio. Ya las entradas estaban llenas. Sí. O sea, vendidas, mejor dicho. Vendidas. Llegara quien llegara, pues las entradas estaban ya agotadas. CONCACAF anunció, exacto. Incluso a los medios de comunicación envían correos. Yo recibí el correo donde dice que las entradas estaban totalmente agotadas 4 días antes de que se jugara la semifinal. O sea, realmente ya estaba decidido. Menos entiendo ahora el porqué de esta situación. Creo que son puros derechos de transmisión, derechos televisivos, marcas participantes. Exacto. O patrocinio de las mismas marcas hacia las selecciones. Exactamente, así es. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero al volver, Herbert de la Rosa va a traer todo lo que está aconteciendo o lo que aconteció en la etapa del Tour de Francia.